La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un saludo de respeto, de profundo cariño, afecto, todo lo que ustedes se merecen. Señoras y señores, estimada audiencia de la cadena Democracia, la noticia libre. Hay una relación interpretativa del momento que está viviendo el Ecuador, luego de las revelaciones interesadas, naturalmente, obviamente estratégicas, arregladas y conducidas a esto que ayer reclamaba precisamente el señor fiscal general de la República de esta manera. Para pobrecito, pues a la Virgen impoluta de Poli, a la Virgencita, pues toparle a la Virgencita de Poli, al mamitico de Poli, pues. Esto decía con ironía, era una carga de ironía y de indignación entre ellos, ¿no? Entre ellos, yo me atrevo a dejarlo ahí la cosa, entre ellos. Ok, los dos se conocen abiertamente. Y por eso los cuatro pelagatos a la cabeza de esta relación informativa, José Hernández, decían que las entrevistas de Canal 1 y de La Posta con Carlos Polis, fugitivo en Miami, no perfilan verdad alguna. Ese no era su cometido. Su aporte, señoras y señores, está en las nuevas piezas de este rompecabezas sobre la corrupción de la década correísta que él puso a circular. Un montón. Porque el excontralor no solo tiene información sobre los contratos públicos, las triquiñuelas jurídicas de Alexis Mera, los negociados de altos funcionarios, el silencio y la aquiescencia de Rafael Correa. Estoy honrado con la presencia ya en el estudio del señor asambleísta don Henry Cucalón, representante social cristiano, legislador de primer nivel. Y con él continúo leyendo esta crónica de los cuatro pelagatos. Autor José Hernández. Decía, él tiene informes, refiriéndose naturalmente al excontralor del Estado, y los tiene a la mano, los exhibe, los llevó a Miami, incluyendo aquellos que son reservados, se los cargó y se los fue llevando. Y eso es ilegal, pero ¿qué importa? Fue parte de su mecanismo de poder, y ahora es parte del mecanismo de, seguramente de negociación con el nuevo poder. Y por eso Carlos Polis, prófugo y sentenciado, llama a los periodistas y dosifica continuo de padrino la información que posee. Su movida consiste en enviar un mensaje, enviar varios mensajes, lo suficientemente explícitos para que se entienda que puede cambiar el juego de arreglo de cuentas en curso. Yo sé mucho de ustedes. Ustedes también saben mucho de mí. Esta es una muestrita, les dice. Por eso lo de la Virgencita. ¿Cuál es el otro calificativo que utiliza el fiscal Vaca? Mamitico. Es una palabreja de tipo serrano. Mamitico. Denota o tiene un significado de inocencia.
pobrecito, mamitico, no sabe nada, ingenuazo, algo por el estilo. Deben sonreír las gentes que nos escuchan la lectura, que busca ser no agradable, pues no, sino que busca frenar un poco la indignación de la sinvergüencería que exhiben todos estos actores malhadados que ha tenido la República del Ecuador en los estamentos fundamentales por votación popular. Hay gente que debe tener en su conciencia un peso gigante, ¿no? Un peso de arrepentimiento quizá, o simplemente que chu saben decir acá y en todas partes. Y perdonen a las damas, perdonen las damas. Lo suficientemente explícitos para que se entienda, decía yo, que puede cambiar el juego de arreglo de cuentas en curso, lo suficientemente concisos para limitar los daños colaterales de sus revelaciones. En eso radica su poder, en poder calcular sus tiempos y escoger a sus víctimas. Polit no tiene la tarea simple. Esta es una crónica de auténtica interpretación. Yo amo el periodismo de interpretación. Aquí se puede comentar y se puede informar. Y se puede aportar también con el punto de vista y con el retrato del pensamiento social que se impone en un momento dado. El periodismo de interpretación. Esto nos enseñaron en AU. Y por eso pretendió limpiar el terreno a su alrededor. Nada sabe de José Concienzao Santos, el hombre de Odebrecht que repartió las coimas. A él le tocaron 10 milloncitos. Hay que ver con qué soltura, equivale a decir con qué cinismo escribe Hernández. Con qué cinismo Polit se declara a ratos desmemoriado. Ni siquiera se hace cargo de la charla con el representante de la firma Odebrecht, en la cual dice que él recibe todo en efectivo. Y no crea que haya sido ingenuo, pero se prestó a hacerlo. Cuando el otro le preguntaba cosas obvias, Concienzao, era para presentar su examen de eficiencia ante las autoridades, más que todo ante sus jefes de Odebrecht en el Brasil. Eso queda claro para cualquier pensador elemental. Su defensa nada tiene que envidiar a la de Jorge Glass. No hay foto, no hay cuenta, no hay cheque, no hay prueba alguna que lo incrimine. Él es impoluto. Y punto. Polit procede como si fuera un santo varón que los corruptos quieren empapelar por haber hecho su trabajo. Pero aún así, si esa pose de funcionario eficiente e impecable fuera verdad, resulta cómplice de la estela de delitos e irregularidades que denunció. Porque no basta con endosar las responsabilidades a Pablo Celi, que fue su propio subcontralor, asunto que yo, compañeros, lo recordaba y porfiadamente lo mencionaba en repetidas ocasiones. ¿Y cómo es esto? Si él fue su subcontralor, su asistente mayor. Pero bueno, así son las cosas en política. Hombre de gran inteligencia, Pablo Celi. Gran preparación, excelente preparación. Hombre inteligentísimo, eso es innegable. Culpable a sus ojos de haber firmado informes truchos. No basta con señalar a Diego García como el procurador que por sus disposiciones disparó la corrupción en el país.
No basta con decir que Alexis Mera acomodó y tuvo que ver con todas las leyes que, si se entiende bien, legalizaron las acciones fraudulentas de la administración. Tampoco basta con decir que fue en Carondelet donde se realizaron las reuniones para arreglar, en detrimento del Estado y sus finanzas, el diferendo para que Odebrecht vuelva al país. Polit supo todo, incluso que la investigación del 30S fue un verdadero fraude y que, basándose en ella, inocentes fueron a parar a la cárcel. Esto subraya el autor de esta crónica de interpretación. Y así, sabiéndolo todo, habiendo llamado a Rafael Correa para decirle hasta dónde la corrupción había contaminado su gobierno, se declaró voluntario para hacerse reelegir en su cargo. Sin importarle ese presidente ciego y leal con esos personajes truchos, esos asambleístas mudos ante la corrupción, ese fiscal que nada investigó, ese subcontralor que exculpaba a sus panas, que exculpaba a sus panas. Alexis Mera, el maestro de la componenda jurídica, no concluye que lo eligieron por eso, por ser sordo y mudo, por ser cómplice, por ser una pieza clave del entramado que hoy denuncia. La confesión de Polit no solo aporta piezas al rompecabezas del modelo corrupto que fue el correísmo, describe el estado de acuerdos tácitos, favores mutuos, arreglos delincuenciales y robo organizado que hubo en el gobierno de Correa. Polit arregla cuentas con el actual contralor y el fiscal general, que estuvieron en el mismo baile. Pero queda muy mal parado porque ahora suma a las coimas que recibió y por las cuales ya fue sentenciado. Su complicidad crasa con delitos que él enumera. Polit describe un universo de podredumbre y al hacerlo, muestra que la sociedad no sabrá, no por ahora, lo que realmente ocurrió. Porque los encargados de investigar, el contralor, el fiscal, el procurador que acaba de irse, son como él, piezas del mismo engranaje. Su confesión astuta y sopesada no busca transparentar los hechos ni asumir culpas y responsabilidades. Él sabe que sus denuncias pueden resultar valiosas, valiosísimas, pero que no hay en este momento una instancia de Estado creíble. Ni siquiera en la Plaza Grande, quiere decir, José. No hay una instancia del Estado creíble. No hay una instancia del Estado respetable para investigarlas. Su estrategia es igualar la cancha y destruir las pocas posibilidades que tenían Celi y Vaca de permanecer en sus cargos, y lo logró. Con esto termina Hernández. La sociedad que ya intuía que con Glass, pareja de Anusel y compañía, se dio por enterada de la corrupción, ahora sabe que no fueron casos aislados. Correísmo y corrupción son ahora sinónimos documentados. Correísmo y corrupción. Correísmo y corrupción. En Europa están escuchando. Esto le dicen, expresidente, correísmo y corrupción, sinónimos documentados. Documentados. José Hernández, Los Cuatro Pelagatos. Muchas gracias, José. Hace entender al público con un estilo periodísticamente brillante.
Claro, más que todo, claro. Yo vuelvo a saludar al asambleísta Henry Cucalón, que me dispensa con su compañía esta mañana. Saludo al ex parlamentario César Rodríguez y en breve Antonio Rodríguez Vicens, pensador socialdemócrata de muchos años, hombre inteligente también y conocedor de la política ecuatoriana. Están representando a varios puntos de vista. ¿Qué papel jugaron las autoridades de control en toda esta historia? Que inclusive hay episodios que están ausentes de ser examinados por la ciudadanía o conocidos incluso por la opinión pública. Pero ¿qué papel jugaron las autoridades de control? Esta es la pregunta del millón. Buenos días, señor asambleísta y exasambleísta. Muchas gracias por la presencia. ¿Cómo le parece la descripción o lo descrito por José Hernández, periodista de la plataforma Cuatro Pelagatos? Mi saludo cordial y de respeto para usted, don Henry Cucalón. Buenos días. Muy buenos días, como siempre. Es un enorme gusto compartir con ustedes. Gracias, doctor. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Democracia. Yo le añadiría la más alta expresión de mitomanía que ha existido. Llegan a tal punto que se creen sus propias mentiras y las quieren sostener. Es obvio que quieren pescar a río revuelto. Es obvio que quieren generar caos, porque en el caos medran. También es lógico pensar, y me sumo a la crítica, que durante el correísmo los organismos de control fueron parte consustancial del modelo totalitario. Era imposible pensar en una independencia de funciones. Recordemos que el presidente Correa creía y sostenía que él era jefe de todas las funciones del Estado y confundía deliberadamente, haciéndose el gringo, el partido, el gobierno, el Estado y él. Entonces, obviamente, los organismos llamados a controlar al gobierno fueron parte consustancial de la consolidación del modelo autoritario y totalitario que él pregonó. Ahora, ya cuando se ven caídos, y no digo políticamente hablando, hablo jurídicamente hablando, porque el ex contralor no solamente que fue censurado por la Asamblea Nacional, sino que tiene sentencia. Si bien no ejecutoriada, tiene sentencia por actos vinculados a corrupción. Ahora sí comienzan a salir supuestamente cuáles son las fechorías, cuáles son las irregularidades, que si hubiera cumplido con su papel, las hubiera hecho en ejercicio. Pero es evidente que no lo iba a hacer porque era parte del engranaje. Tanto en lo personal, usted se imagina si le hubiera hecho eso al señor Correa en 2 minutos, una sabatina, cómo se acaba el tema. Entonces, en una relación de coexistencia, era el contralor ideal para el modelo abusivo y corrupto que hubo durante 10 años, la década del abuso y la corrupción, y obviamente era un caso viceversa. Ahí había un sistema de coexistencia, si quiere la palabra, de contrapesos, pero no contrapesos dentro de la ley y a favor del pueblo, sino ya en esta línea. ¿Qué saldo de escepticismo tiene Henry Cucalón cuando dice supuestamente? Porque es obvio que lo hace como un tema de vendetta. Yo no necesito que el señor que se encuentra prófugo de la justicia y con una sentencia me venga a decir que hubieron hechos de corrupción durante los 10 años del correísmo. Eso lo sabemos todos. La prensa, los ciudadanos, todo el mundo hemos peleado por el tema, pero él ahora que se encuentra en estas circunstancias quiere sacar el as bajo la manga. Por eso, sin perjuicio que vaya avanzando y estableciéndose las responsabilidades de carácter penal, porque hay cosas que han sobrepasado las políticas y son penales, tengamos claro algo, y ese es el momento histórico que estamos viviendo. Tanto el Consejo de Participación
de transición que tiene un mandato popular histórico, como el Consejo Definitivo que será elegido en las urnas a través de voto popular en el año 2019, tienen que trabajar sin descanso, con ahínco, en desbaratar y destrabar ese aparataje institucional que se puso a órdenes de la complicidad, a órdenes del silencio, y que en la práctica eran los garantes de la impunidad. En vez de proteger la transparencia y la independencia, se convirtieron en los garantes de la impunidad. Y en eso, mis queridos amigos y estimados oyentes, nadie prácticamente se salva. Unos tendrán responsabilidades penales y otros, evidentemente, tienen responsabilidades políticas y defraudaron la confianza del pueblo ecuatoriano. Hay un filtro clave que llega a este escenario, doctor César Rodríguez. Mi cordial bienvenida, don Antonio, muchísimas gracias. Es parlamentario, hombre de gran talento y conocedor de los escenarios. Se separó a tiempo de la política Antonio Rodríguez Vicens, de la política militante, con el fervor que le caracterizaba a su paso por estos andariveles tan peligrosos, siempre tan peligrosos. Pero Rodríguez Vicens le dijo no a la política hace gran rato. Me he permitido convocarle porque es un hombre fundamentalmente talentoso y que recuerda muy bien y sin compromiso los episodios de la vida nacional. Yo le preguntaba a César Rodríguez, ¿no cree usted que el filtro clave que llega a dirigir la UAFE, esta entidad tan importante, es la fiscal Diana Salazar, que ha tenido un papel protagónico en varias investigaciones? Se las puede relatar, pero las conoce de memoria la ciudadanía. Ella encontró más de 70 pruebas en contra de un personaje que alegaba ser inocente. Le chantó como 79 pistas, indicios de responsabilidad comprobada. Antes de estar en esta unidad de transparencia de la Fiscalía, ella fue una funcionaria especialmente en la investigación de delitos financieros. Es una paisana imbaureña por su desempeño en casos como el de Odebrecht. No solo se hizo la fiscal más famosa del país, sino una de las más confiables ante la sociedad. Durante esa indagación recibió amenazas de muerte, sin embargo, no se intimidó. Ya había liderado otras importantes pesquisas, como el caso de la FIFA Gay. Y la Fiscalía General del Estado se mostró segura de que Salazar sabrá liderar a la UAFE. De esta UAFE solamente se visualiza alcahuetería a plenitud durante mucho tiempo. Este era casi un organismo dependiente de la presidencia de la República o de los que mandaban en ese palacio de la Plaza Grande. Esta UAFE tenía pleno conocimiento del dinero de Odebrecht, de las firmas de los señores Alvarado, del agujero, fundamentalmente de esto, del agujero de las empresas del Estado. Y entonces la UAFE resulta ser un organismo muy importante, siempre lo fue, pero bajo otro tipo de administraciones.
Antes este ámbito estaba controlado por este caballero que se llama, si me ayudan los compañeros, el señor, bueno. Diego Zapater. No. Por aquí tengo, para no equivocarme, por aquí tengo el nombre de este caballero. Aquí está. La crónica de primera plana de el matutino La Hora. Dice el presidente Lenín Moreno, hay que poner nombre y apellido, confió en las manos de Diana Salazar la dirección de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y antes de estar en la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, ella fue una funcionaria especializada en investigación de delitos financieros. Por su desempeño en casos como Odebrecht, no solo se hizo la fiscal más famosa del país, sino una de las más confiables ante la sociedad. Durante esa indagación recibió amenazas, esto ya lo leí, y aquí está el nombre de este caballero que dirigió, Carlos Paul Villarreal. Si me ayudan, compañeros, aquí está el nombre del personaje que escondió muchas cosas. A él viene a relevarlo y a reemplazarlo. Íbamos a estar con Edison Garzón, pero parece que le prohibieron desde algún sector del gobierno, porque se nos animó de comienzo Edison Garzón, y luego nos mantuvo prácticamente todo el día a la espera de una aceptación o de una negativa. Venció lo segundo, Edison Garzón, que reemplazó en el cargo al exfuncionario de Rafael Correa, este señor Jorge Water, en octubre del año pasado. Javier Montenegro Fernández, de Expreso Quito, nos describía que el reto, o lo había sacado estas palabras, el reto es grande. El gobierno de Lenín Moreno espera generar un cambio en las empresas públicas. Porque la UAF es eso. Es el gran frente de empresas públicas, donde se tomaban, revelaciones de este mismo caballero, decisiones a dedo. ¿Qué significaba usted que experimentó también esta realidad del correísmo, exasambleísta Rodríguez? Usted que experimentó, que fue testigo fiel, que visitaba también Carondelet, me acuerdo de aquello, siempre me acuerdo, y usted iba, precisamente alguna vez me dijo aquí, usted iba a reclamarle mayor entereza al primer mandatario, a decirle, como alguien le ha dicho recientemente, te están robando, como que fuera plata de él, o como que hubiera sido dinero de Correa, lo que se estaban llevando. Si él vino limpio, absolutamente limpio, y aquí se instaló con su discurso en esta emisora. Y bueno, todos hemos sido pobres, todos venimos de clase media, todos venimos de un fondo limitado de nuestros padres. Pero venimos a cumplir otras acciones. Esto no tiene mayor sentido, pero hay que esclarecerlo. Este caballero que ahora ha reemplazado a Water tiene este reto grande, igual que la doctora Diana Salazar. Usted que conoce un poco de esto, César, nos podría decir, ¿cómo pintó los recambios hacia el mal o hacia episodios tan nefastos que alcahueteaba el presidente de la República, a sabiendas de que incluso sus más allegados estaban haciéndose millonarios, estaban aprovechándose del poder y su dirección? Tenga la bondad. Muy buenos días a los radioescuchas
de Exa y Democracia en el Ecuador. Buenos días a los contertulios y un placer estar en su programa. Gracias. Yo creo que lo que usted señala en este momento es el entramado que se construyó en este tiempo último para establecer las formas de corrupción institucionalizada en las empresas públicas, el haber hecho megacontrataciones sin concursos, que las empresas públicas parecería ser que tienen esa orientación, termina siendo un espacio para facilitar la corrupción. Es decir, las empresas públicas se vuelven una especie de guetos cerrados en la que solo por el nombre de empresa pública estaba como santificado que ahí no había nada que hacer, que todo estaba bien. Y ha sido absolutamente todo lo contrario. Y en el caso de la unidad de control financiero y económico, de análisis financiero y económico, hubieron autoridades que cumplieron su función, pero diría yo que en el último periodo ninguno asumió el rol y se volvieron instituciones ciegas, sordas y mudas frente a lo que estaba ocurriendo en el Ecuador. De otra manera no se explica. Expresidente Correa, ¿se daba cuenta de que las empresas públicas eran ejes de gestión? Que él... Mire, yo tuve dos momentos de tensión en mi ejercicio parlamentario. El uno es cuando planteamos una auditoría a la contratación pública del Ecuador. ¿Qué fecha? Estamos hablando del 2009 ya, 2009. Pero había tiempo para rectificar porque desde el 2009 se estaba iniciando el proceso. La cuantificación de los robos se agiganta a partir del 2009, si usted recuerda. Sí, en el 2009, había más dinero, más deuda. En el 2009 ya aparecieron denuncias tan graves como las del presidente de la Cámara de la Construcción, en Teleamazonas, recuerdo, en la que denunciaba al país que había un entramado de corrupción en el instituto en ese tiempo de contratación pública para establecer una línea de coimas para las adjudicaciones. Usted quería explicarnos unos 2 episodios que dice que estaba en esos 2 episodios. El uno es este de la contratación, de la auditoría a la contratación pública en el Ecuador. Ya se evidenciaban graves problemas y de 64 asambleístas que teníamos en ese momento, 22 apoyaron la auditoría de contratación pública, el resto dijo que se abstenían porque esa auditoría iba a ser fundamentalmente a el gobierno de Rafael Correa, porque me advertían, si ves los números, lo que se ha contratado en 30 años es apenas una parte de lo que se ha contratado ya en este poco tiempo de gobierno, porque efectivamente el gobierno de Rafael Correa tuvo una avalancha de recursos que el Ecuador nunca ha tenido en los últimos tiempos, y eso indudablemente hace que el que haya manejado, el gobierno que más recursos manejó para la contratación pública, para las inversiones en el sector público, fue este gobierno que pasó, el de Rafael Correa. Y bueno, yo ahí advertí que el presidente de la asamblea de ese tiempo, en la intervención para oponerse a esa auditoría, decía que yo lo que pretendo hacer es un harakiri a la revolución ciudadana. ¿Usted le reclamó al presidente, le denunció? No. Le expuso con pruebas lo que estaba ocurriendo a partir de ese primer contacto de discusión? Discutimos este tema y la necesidad de que transparentemos estos problemas que se estaban evidenciando. Y
teóricamente había el acuerdo, es decir, parecía que había una especie de unanimidad como la contratación, como la auditoría de la deuda externa, pero ya a la hora de concretar definitivamente no se hizo. ¿Y qué decía el presidente Correa? El presidente del presidente de la República en ese tiempo decía que le faciliten gobernar y que no le compliquen la vida. Ahí teníamos enormes Se sentía cómodo. Se sentía cómodo sin que la Asamblea asuma el rol de control que debía hacer. Y el otro momento fue ese, el del presidente de la Cámara de la Construcción, cuando hizo una denuncia pública en Teleamazonas, y yo lo que hice fue ir a su despacho, ir a la Cámara a pedir información sobre esa situación que realmente era alarmante, y efectivamente yo ahí me convencí y planteamos la necesidad de hacer una reforma a la ley de contratación pública, porque ahí nos denunciaron que se había concentrado la corrupción en un solo ente. ¿Cuál era el modelo o el formato de contratación pública que le gustaba al correísmo? Mire, la contratación pública en el Ecuador era una especie de plataforma abierta de todas las instancias, en todos los niveles tenían capacidad propia y directa de contratación. Cuando eran ejes de gestión, por eso les decía exactamente, pero se establece en la ley de contratación pública un único ente rector, concentrador de la dinámica de contratación. ¿Cuál era? Que era este CERCOP, esta nueva entidad que empieza creándose y que lo que nos denunciaban en la Cámara de la Construcción era que habíamos concentrado el manejo de la corrupción en un solo ente, que antes la corrupción estaba dispersa. Ese es el tema de las empresas de contratación pública. Okay. Y bueno, la denuncia era que habíamos concentrado la corrupción en un solo ente. Antes la contratación estaba dispersa, por lo tanto la corrupción estaba también dispersa, porque ahora había un nivel de concentración, y ahí había una denuncia gravísima de la gente que nos advertía que, por ejemplo, había una línea oficial para la contratación y la línea real para la contratación. Como ya todo era virtual, decían que de manera curiosa todas las contrataciones se hacían en el cierre o en la caída del sistema entre las 12:50 y la 1 de la mañana. Se caía el sistema en unos minutos. Así era. Y aparecía ya la contratación consumada, cerrada. Y eso determinó la necesidad de hacer reformas. Y los otros participantes se quedaban... La necesidad de hacer reformas a esa ley, porque la corrupción es un flagelo para la sociedad. Y cuéntenos qué decía el presidente Correa. El presidente Correa, recuerde usted que terminó diciendo que el discurso de la corrupción era apenas mi justificación para abandonar el proyecto, que no había corrupción, que su gobierno era limpio, de manos limpias. Yo advertí a la sociedad y advertí al partido en ese tiempo que el discurso de una revolución ética se lo había abandonado y que definitivamente se había cambiado de curso. En el tema de corrupción se volvieron ciegos, sordos y mudos aquellos que tuvieron la responsabilidad. ¿Usted no cayó en la tentación? ¿Por qué es asambleísta? Afortunadamente tuvimos, diría yo, la suficiente entereza y coherencia para decir y hacer. Ahí tengo que recordar en esta mesa, por ejemplo, algo que a mí sí me conmueve. Yo estuve en un debate con el doctor Antonio Rodríguez Vicens, su vecino este momento. Él era extremadamente, en esa intervención, absolutamente claro y advertía de lo que estaba ocurriendo en el Ecuador. Esas intervenciones, esos mensajes también llegan cuando uno tiene una responsabilidad y le cuestionan y lo interpelan, y uno tiene que tomar medidas en ese tema. Y ahí tengo que reconocer que en este caso, quien tuvo siempre razón fue mi contertulio que va a intervenir,
Y yo ahí estaba todavía imbuido de un espíritu en el que creía con absoluta transparencia de que el proceso político que estaba viviendo el Ecuador no era lo que terminó siendo. Es decir, todavía creíamos en los orígenes de un proceso político que cuestionó la corrupción y que le planteó al Ecuador una revolución ética. Yo creía, sentía que en ese camino estábamos avanzando. ¿Por y qué fechas advertía Antonio Rodríguez se dio cuenta de que esta cosa se desde la iba constituyente, descomponiendo? desde la constituyente. Antonio Rodríguez, señor doctor, bienvenido, buenos días. Lo que dice Rodríguez, lo que ha dicho también el asambleísta social cristiano, usted tendrá la bondad, don Henry Cucalón, usted tendrá la bondad de hacer, si cree conveniente, hacer parte de su relación informativa o de memoria política, lo que usted quiera decirle esta mañana a la colectividad ecuatoriana. Todos, de alguna manera, decimos, han pasado los años, teníamos razón. Yo recuerdo que este medio de comunicación comenzó siendo una agencia de denuncias importantísima. Tuve muchas dificultades, incluso en mi propia familia, porque el mandatario era terrible, amenazante, y las consecuencias las pagamos fuertemente, incluso con las consecuencias. Yo no recuerdo un solo dólar que haya ingresado acá en la década del Correato, dispuesta por los hermanos Alvarado, por ejemplo. Todo era negado para estos medios. Y nos atacaban, nos molestaban. Frecuentemente las amenazas eran en las sabatinas y todo lo demás. Pero bueno, esto ya pasó. Lo que pasa es que la memoria social no descansa, pero no en recordar, no descansa en olvidar, que es cosa totalmente diferente. Y Antonio Rodríguez siempre fue un invitado especial de esta emisora para que nos acompañe en la denuncia. Yo lo que le estaba preguntando, doctor Rodríguez Vicens, es ¿cuándo usted se dio cuenta de que esto pintaba a lo que es ahora? La gente identifica al correísmo y a esta famosa revolución como una pandilla de sinvergüenzas y de rateros, con las excepciones que haya que naturalmente ofrecer. Y las ofrezco a quien verdaderamente se merece. Qué complicado encontrar esas excepciones. Pero debe haberlas. En toda obra humana hay excepciones. Doctor Antonio Rodríguez. Gracias por la invitación. Gracias por recordar que desde el principio estuve en desacuerdo y fui crítico con el correísmo. Desde el principio. Y usted es un testigo privilegiado por las entrevistas que me realizó. Cuando usted ve un perro, sabe que ladra. Y desde el principio el correísmo atropelló todos los procedimientos, todas las normas constitucionales y legales para construir un sistema que innegablemente tenía que terminar en un proceso de corrupción. Además, habría que preguntarse qué es la corrupción, cuál es la dimensión de la corrupción. El atropello y el asalto al Tribunal Supremo Electoral no fue un paso fundamental para consolidar el proyecto, no es parte de la corrupción.
Es decir, los preparativos no son parte de la corrupción. El famoso y vergonzoso proceso de los diputados de los manteles no fue parte de este proceso que condujo a la corrupción. Si usted analiza el atropello a la Constitución, a la ley, a las instituciones desde el principio, sabía que tenía que terminar el proceso en lo que terminó. Inclusive la famosa Constitución de Montecristi, que yo he llamado que es el peor texto constitucional de las últimas décadas que ha tenido el Ecuador, tiene un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, creado contra la tradición constitucional ecuatoriana. ¿Para qué? Para facilitar la concentración del poder. Se le quitaron facultades a la Asamblea, ex Congreso Nacional, expresamente, para dárselas a este consejo de 7 personas, manejadas directamente desde el poder y, perdonen la redundancia, con un poder inmenso, porque designaba a funcionarios vitales en el control de los organismos públicos y, por tanto, de la corrupción. ¿Correa leyó mucho a Hitler, cree usted? ¿Perdón? Correa leyó mucho a las metodologías usadas por el fascismo, que quería el poder absoluto, abarcar todas las funciones, controlar el más mínimo detalle y la mínima mueca para entenderse entre los humanos que eran compañeros de jornada de manejo del país. Yo personalmente creo que el economista Correa no lee. De tal manera que si se informó sobre algo de los totalitarismos existentes, debe ser fundamentalmente a través de sus asesores venezolanos y cubanos, no necesariamente de Hitler. Totalitarismo es el hitleriano, el nazi, como tan totalitarismo es el que establecieron los sistemas comunistas. Y los procesos de concentración del poder son evidentes. Se llevaron a cabo en Venezuela, en Nicaragua, en gran medida en Bolivia, algo en Argentina, como consecuencia de la hermandad de los socialistas del siglo XXI. De tal manera que yo personalmente creo que Correa... Fue un club de Fidel, personaje al que usted de alguna manera admiró. ¿Perdón? De alguna manera admiramos a Fidel en determinadas épocas y usted fue uno de ellos. Adolescentes. Y él es el que instaló, digamos, este buffet de... Es muy difícil que un adolescente en el año 59 no haya admirado el proceso de Sierra Maestra y obviamente a Fidel. Claro. En América Latina se abrió un espacio de esperanza, de ilusión, que fue lamentablemente frustrado muy pronto. Sí. No solamente los adolescentes vivimos de esos procesos, sino hombres como intelectuales. Voy a mencionar el caso de Vargas Llosa. Sí. Vargas Llosa se adhirió entusiastamente al proceso revolucionario. Pero tuvo la valentía de conjuntamente con García Márquez, con Julio Cortázar y otros. Sí. Pero se dio cuenta muy pronto de a dónde iba el proceso cubano y tuvo la valentía, en efecto, de señalar. Por eso le preguntaba a usted, ¿cuándo se dio cuenta que el correísmo iba a torcerse? Desde el principio, le estoy señalando desde el principio. El asalto al Tribunal Supremo Electoral, la destrucción de las instituciones, la violación desvergonzada de las normas constitucionales y legales, la farsa de los diputados de los manteles, la destitución del Consejo, del Tribunal Constitucional, la autoproclamación como Corte Constitucional del Tribunal Constitucional, todo era violatorio de la Constitución, en el último caso inclusive de su propia Constitución, y el proceso no podía conducir a otra cosa que la concentración del poder
y por tanto la concentración del poder como uno de los pábulos y de los elementos fundamentales de la corrupción. Pero usted no recuerda un esfuerzo de Correa de crear un filtro contra la corrupción, ¿No? ni uno No. solo. Todo lo contrario. Permisividad. Creo que todo el proceso condujo a eso. Y en gran medida se apoyó en la esperanza que había generado en el pueblo ecuatoriano y en los ingenios que colaboraron con él. ¿Qué manera de gobernar, don Henry Cucalón? Ustedes han conversado en partido de estos mecanismos, de estos formatos, de estos modelos político-administrativos que ubicaban, concentraban todos los poderes del Estado y permitían que todo el mundo esté contento, que tenga su propia hacienda, su propia propiedad particular, que era naturalmente de propiedad nuestra, pero que ellos se la tomaron. En cada sitio había un jefe, y ese jefe salió involucrado. El que menos imaginaba uno, salió involucrado en corrupciones, en episodios de corrupción. ¿A qué atribuye? ¿Cuál era el eje fundamental, la concepción fundamental? Seguramente de Correa, ¿no? En la línea que manifestaba el doctor Rodríguez Vincent, de un modelo concentrador, totalitario, donde el imperio de la ley no existía, sino la voluntad omnímoda del caudillo, donde el capricho, donde el antojo se convirtió en política de Estado, donde lo que existía era una cuadrilla de demolición de la ya débil institucionalidad ecuatoriana, porque ya era débil, fracturada. Ellos, no por desesperación, sino por estrategia, de forma deliberada, le dieron el golpe que faltaba. Y pese a haber tenido un origen democrático a través del voto popular, su ejercicio deliberado fue antidemocrático y en la práctica se convirtió en una dictadura civil. En esa línea, cuando usted cree que es jefe de todo, cuando usted es un absolutista consumado, cuando sus prácticas son atrabiliarias, cuando la ley, cuando el Estado de Derecho le fastidia, cuando su adversario es su enemigo, cuando usted declara que los medios de comunicación privados no deberían existir, cuando usted establece la persecución de todo el que no piensa como usted, ya ni siquiera hablando en términos partidistas, que de por sí estaba malo y que el Ecuador había tratado de superar, pero ya institucionalizadamente esta persecución contra los medios, contra las instituciones, contra todo tipo de organizaciones privadas, etcétera, usted lo que está fomentando y propiciando es el caldo de cultivo para que obviamente las personas que están a costillas del caudillo piensan que puede hacer lo que le da la gana. Entonces la impunidad hace su fiesta. ¿Por qué? Porque lo que consideran de que aquí no existe la ley, sino es la voluntad del mandamás. Si existe la corte, la manejamos todos, porque politización ha existido, pero lo que aquí ya existió fue el sentimiento, aquí no nos va a pasar nada. Aquí hay una constitución que va a durar 300 años y la violaron al tercer día. Aquí nos vamos a quedar solo en la primera tanda con este hombre, 20 años de entrada, pausa y regresa. ¿Me explico? Cuando usted tiene todo ese andamiaje, cuando usted tiene todo eso engranaje. ahí, ese engranaje, ¿qué es lo que termina pasando? Que la corrupción, no solamente en el tema de los recursos, como bien lo ha señalado el doctor, que por sí es terrible lo que se denominan los delitos contra la administración pública, el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, estos bribones que le asaltan al pueblo porque los presupuestos del Estado, los recursos del pueblo son los que van para medicina, hospitales, educación, libros gratuitos, carreteras, seguridad, etcétera. No solamente eso, sino una corrupción política, esa misma que mete sus garras a nivel judicial para tratar de no cerrar un periódico, de por sí ilegal, lesivo e infame,
sino para aniquilarlo y cerrarlo económicamente. Esos que producen sentencias para que esté fuera de juego todo el que piensa al contrario. Todo esto aquí no fue accidental, no fue el típico funcionario de gobierno que se daña, no es el típico funcionario de gobierno que era, reitero, atrabiliario, que era violador, que desconocía el derecho, que era violento, que era autoritario. No, esto no fue accidental. Había una filosofía, un modelo sustentado, eso sí, con un marasmo supuestamente plebiscitario, porque es que el pueblo lo apoyaba. Si usted le suma que vivimos una bonanza petrolera nunca antes vista, me explico, exceso de petrodólares, y obviamente ahí la contratación pública jugó su rol. Por eso es que todo estaba sobrevaluado. Por eso el tema de los negociados, por eso ya de por sí que había problemas en la contratación pública. Cuando existían los informes de la Contraloría, de la Procuraduría, los distintos estamentos, no dijeron no, ahora lo manejamos nosotros directamente. En vez de aumentar los controles, eliminaron los controles. Y con los controles ya había problemas, porque yo no quiero venir aquí a vender humo. Ese no es mi papel, yo no tengo ni siquiera pinta de demagogo. Pero encima elimina los controles y los llamados a controlar, entre los cuales está el señor que está prófugo, bien, gracias, aplaudiendo. Le quitaban facultades y no pasaba nada. Cualquier otro ya se hubiera dado un paso al costado y hasta aquí nomás. Porque la Contraloría fue debilitada de forma sostenida durante la década. Una institución que más allá de las personas, el organismo de control por antonomasia, el organismo superior de control, la élite del sector público desde toda la vida, más allá que ha habido buenos y malos contralores, fue una institución de prestigio, insigne de la administración pública, resulta ser que durante el correísmo le quitaron la facultad de control, la facultad de emitir informes, y al final, vía una enmienda inescrupulosa, le quitaron las auditorías de gestión. ¿Usted cree que todo eso fue ocurrencias? No, todo fue para irle quitando todo tipo de control, contrapesos que debe tener el poder, pero obviamente era para no incomodar al autoproclamado jefe de todas las funciones del Estado. El resultado es lo que estamos viendo. Claro. Crónica de un proceso de corrupción anunciado, como bien dice el doctor, inclusive hace 10 años. Este asambleísta Rodríguez, he oído a muchos politólogos en lo formal y he escuchado a muchos historiadores o a la gente común y corriente. Las pláticas de amistad o las pláticas familiares aluden a que en los años 80, yo conozco al militarismo ecuatoriano desde los 70, en los 80, estos cuadros militares significativos, bien formados, valientes, pundonorosos por la patria y sus valores en algunas ocasiones. Hubieron también de los otros, que se declararon dictadores, se adueñaron también del país, etcétera, etcétera. Fuimos testigos. Pero dicen que la permisividad también se dio en el área de la Recoleta, que no reaccionó a tiempo ante los embates manejados por un escritor, casi por un poeta. Se dejaron manejar los militares por este ministro que les puso prácticamente encerrados en un salón del Palacio de la Recoleta, del Palacio Militar de la Recoleta, y los tuvo allí durante gran tiempo. No, el militarismo ecuatoriano sin vergüenza no es también culpable de este atraco a los intereses nacionales en todos los sentidos. Tenga la bondad, doctor Rodríguez. Bueno, yo quisiera hacer una puntualización. A mí me parece que cuando se generalizan los procesos, se cometen grandes injusticias. Yo discrepo con su afirmación de que todo lo que ha pasado es de una pandilla de rateros. Yo creo eso es lo que asoma que este es momento. Una afirmación que no es justa en el sentido histórico. Parecería ser que el Ecuador
solo tiene 10 años de vida. Y el Ecuador no tiene 10 años de vida. El Ecuador es un proceso de acumulación histórica en la que incluso el proceso que estamos analizando se justifica, porque quienes hoy pontifican de la pureza de la democracia y de todo lo demás, representan visiones de partidos políticos que en su debido momento no fueron capaces de estar a la altura de lo que demandaba la democracia, de lo que demandaba el Ecuador, y ese edificio que construyeron se les cayó también pues hace 10 años. La revolución ciudadana solo se justifica en la medida en que hubo el escenario para construir un sueño, que terminó siendo una pesadilla. Ahí sí le doy a usted la razón, pero que haya nacido, germinado de un proyecto preconcebido de ladrones organizados para asaltar al país, no creo. Creo que algunos ladrones asaltaron el proceso que estaba en curso y lo adaptaron a intereses que nunca fueron los que originaron ese proyecto histórico. Y es ahí donde tenemos que tener responsabilidades y encontrar responsabilidades. Pero pensar que todo estuvo bien hace 10 años y que todo está mal a partir de estos 10 años, no es tener una visión objetiva de la realidad del Ecuador. Yo creo que esas generalizaciones... En los 10 años no caben generalizaciones. Yo creo que hay procesos que tienen que analizarse objetivamente. La historia ecuatoriana, pues. Yo creo que hay que analizar objetivamente. Mire, claro. Yo creo que este proceso político... Yo le pido disculpas al país por esta generalización. En cuanto hay siempre excepcionalidades, inclusive de un protagonismo desde dentro de esta buena intención de revolucionar en favor de la gente que requería de una toma de poder para hacer el bien. Pero usted debe darse cuenta que el resultado general, el resultado global, inclusive el resultado cuantitativo es tremendamente adverso al interés de los pobres. Yo he sido aquí en su radio absolutamente crítico y autocrítico. Y he aceptado con absoluta responsabilidad histórica, por ejemplo, lo que para mí fue una de las más graves ingenuidades políticas que cometimos, imbuidos de ese discurso, de ese afán de construir una institucionalidad que le dé al Ecuador transparencia. Yo también caí en la lógica de pensar que el Consejo de Participación Ciudadana nos iba a dar una instancia de control al poder de sueño. De lo que podía ser la realización de nuestro sueño. Por fin en el Ecuador no iban a haber contralores ni jueces nombrados por una facción de un partido político. Por fin los jueces o las autoridades de control del Ecuador no iban a tener dueños, sino que iban a ser fruto de una meritocracia que iba a ser medida, evaluada por un ente absolutamente autónomo, independiente del poder. Nunca se nos ocurrió que podía ser secuestrado ese poder, asaltado ese poder por el gobierno de turno, e incluso ni siquiera eso, sino que quienes asumían la responsabilidad de ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, en vez de cumplir su rol, en vez de fiscalizar al poder, el primer acto que hacen después de electos es irse a postrar al poder, a almorzar comensales de gobierno como primer acto después de la posesión. Esas cosas no las puedes prever en la ley, no las puedes prever cuando tú construyes una norma, pero son cosas que han pasado, son cosas que evidencian la necesidad. Yo he sido partidario de que desaparezca ese mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo, a partir de la experiencia, que es mejor una construcción institucional desde la discusión y de la participación de todos los partidos políticos, con todos los riesgos y debilidades que eso tiene, pero genera un mayor nivel
chequeo y contrachequeo de las normas que se están construyendo o de los procesos que se están llevando a efecto, porque un consejo electoral con participación de los 5 partidos mayoritarios o 7 partidos mayoritarios del Ecuador es mucho mejor, con los riesgos que se tiene, que tengamos un consejo electoral elegido todos por un solo partido, todos por un solo amo. Eso no puede ser. Ese Consejo de Participación Ciudadana fue un ejercicio de construcción en el momento que parecía que era una alternativa, como respuesta que nosotros buscábamos a que no se repitan a los dueños de los partidos, dueños de la justicia, dueños de las cuotas de poder de la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Pero las realidades se imponen. Y a partir de las realidades uno tiene que construir. De lo contrario uno se vuelve torpe, ciego también igual. ¿Por qué se convirtieron las empresas del Estado, doctor Rodríguez? Mire, el tema... las empresas del Estado se fueron consideradas como verdaderos ministerios. Y entonces los agujeros en las empresas denotaban es decir, amplificaban la corrupción, especialmente en la contratación de obras públicas. Ese modelo no es el que le llevó a la anarquía, al caos y obviamente a los actos indecentes, a la corrupción generalizada a todas las empresas del Estado. Mire, yo creo que es la búsqueda de salidas. La privatización del Estado mostró al Ecuador lo perverso que puede ser. Sí. Y al contrario, lo que hemos vivido este último tiempo, el convertir lo público como el paradigma de la respuesta que demanda la sociedad, también es una barbaridad. Es decir, estamos viendo que no funciona ni lo uno ni lo otro. Yo creo que el Ecuador tiene que salir de esta especie de trampa, entre que el Ecuador tiene que salir por lo que diga el mercado o el Ecuador tiene que salir por lo que haga el Estado. Ni el mercado ni el Estado le deben dar la salida a la crisis que vive el Ecuador. Tenemos que buscar un equilibrio responsable a partir de la experiencia, sostenido en una lógica que garantice que nadie pueda eternizarse en el poder, que nadie pueda apropiarse de la institucionalidad del Estado. El presidente y hay que Moreno, construir eso. ¿qué cambios tiene que construir entonces? Yo creo que el presidente Moreno ha abierto la puerta para un proceso de reinstitucionalización del Ecuador, que ojalá los actores que van a tener esa responsabilidad sean capaces de hacerlo. Es decir, la Asamblea Nacional en estos días tiene que elegir un Consejo de Participación de transición. No se lo puede desaparecer ese Consejo porque como estructura del Estado tiene un candado constitucional y que tiene que ser solamente cambiado o derogado vía Asamblea Constituyente. Ex asambleísta Rodríguez Vicens y actual asambleísta don Henry Cucalón, ¿ustedes creen que las aspiraciones del señor presidente Moreno van por buen camino? Antonio Rodríguez Vicens. He hablado de un neocorreísmo. ¿Y con esto qué quiere significar? Déjeme explicar. En un artículo que publiqué, preguntaba yo dónde estuvo Lenín Moreno los 10 últimos años. Que no vio, no oyó, ni dijo nada. Los atropellos a la Constitución, a las leyes y a las instituciones, no los vio. Él estaba ausente, físicamente, ¿no? ¿Dónde estaba? A donde le enviaron, pues lejos. Era vicepresidente. Ah, en la parte... Era vicepresidente. Ya. Inclusive, ya que me habla de la vicepresidencia... ¿Sabe que recuerde... La constancia de mis compañeros reporteros del Palacio es que tenía sus encuentros y sus colisiones verbales muy a menudo con el presidente Correa?
Pero no sé de los contenidos. pero tenía la obligación ante el país de denunciar determinados hechos o no aceptarlos. Ajá. Cuando se les ocurrió ese proceso muy sui generis de eliminar 1 año 8 meses para permitir la reelección de Correa y de Moreno, violando la Constitución, ¿qué dijo el señor Moreno? Aceptó que la violación constitucional lo beneficiara a él siendo reelegido vicepresidente. Los ciudadanos comunes percibíamos el proceso de corrupción que estaba viviendo el país. ¿Qué dijo el licenciado Moreno? Absolutamente nada. Porque no es que ha descubierto la corrupción ahora que está de presidente de la República. La corrupción la conocía o debió conocerla desde hace mucho tiempo. Aunque es un tema de menor cuantía, usted recuerde el viaje a Ginebra del licenciado Moreno. El presidente de la República, Correa, violando la ley, reforma un reglamento para permitir con dedicatoria, lo que no es honesto, lo que es parte de un proceso de corrupción, entregar fondos a un funcionario que no es público. Y se le otorga $1.600.000 al licenciado Moreno. Correa dicta la reforma al reglamento el 23 de mayo. El 25 de mayo, el licenciado Moreno, lo que quiere decir que conocía la reforma, pide no menos de 1.600.000 para irse a Suiza cuando pudo ejercer su función en el país. Sugeriría que se lea el informe de la Contraloría que trata de absolver de responsabilidad al licenciado Moreno, pero que evidentemente no hace más que inculparlo. Analicemos la famosa consulta popular última. Es una copia exacta de las consultas populares del señor Correa. Es inconstitucional y es manipuladora. Yo me pregunto si una enmienda constitucional, o mejor, si el referéndum es para enmiendas constitucionales o para reformar leyes o para derogar leyes. De acuerdo con la Constitución, única y exclusivamente, el referéndum es para enmiendas constitucionales. Pero a través de este subrepticio mecanismo de los anexos, se está estableciendo la reforma legal y, en el caso del señor Moreno, una derogatoria de una ley, lo que es absolutamente inconstitucional. Y hablo de manipuladora, ¿por qué? Porque yo quisiera, Gonzalo, que se haga un análisis de cuántos ecuatorianos votaron conscientemente en la última consulta popular. ¿Cuántos leyeron y conocieron a ciencia cierta, con todo su contenido y Nadie sus conoce efectos, aquello. los famosos anexos? Difícil conocerlo. Difícil conocerlo, pero por lo menos los medios de comunicación tenían la obligación de difundirlos y los ciudadanos tratar de informarse. Lo La hicimos. mayoría votó a ciegas, sin consecuencias. ¿Qué es lo que se hace con un organismo que Como inclusive toda usted, consulta. doctor Rodríguez, ha criticado? El Consejo de Participación Ciudadana. Yo personalmente considero que es una institución que debe ser eliminada de nuestra estructura constitucional, devolviéndole las facultades con todos los peligros que significan a la Asamblea Nacional. Y los asambleístas no han dicho nada, absolutamente nada de eso. Pero en vez de plantear la posibilidad de eliminarlo o crear un mecanismo para paulatinamente llegar a ese efecto, ¿cuál es el resultado de la consulta popular? El fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadana. Porque una cosa es
que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean designados por las instancias públicas, y otra cosa es que sean el resultado de un proceso electoral. El proceso electoral va a fortalecer ese organismo. Pero sigamos analizando. ¿Cuáles son los resultados reales de la consulta popular? La eliminación de la reelección indefinida, lo que aplaudo, para un país con débiles instituciones como las del Ecuador, incuestionablemente no puede un proceso de reelección indefinida seguir prevaleciendo o seguir manteniéndose. Y el fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadana, que va a seguir en control del Ejecutivo y por tanto con todas sus facultades podrá determinar quiénes van a ser los funcionarios próximos. Es decir, que sigue el sistema de concentración del poder y de manejo del poder en la designación de los funcionarios públicos. Podría seguir analizando, pero es evidente que no vislumbro con mucha esperanza lo que está sucediendo. Se le acusaba al gobierno de Correa del crecimiento inusual del Estado ecuatoriano. ¿Qué se ha hecho ya casi en un año para disminuir el tamaño del Estado en procesos que podrían ser sencillos pero efectivos? Se le ha acusado del crecimiento inorgánico, absurdo, hasta constituir un dogal para las próximas generaciones de la deuda pública. Sin embargo, en el gobierno del señor Moreno se contrata deuda externa para pagar intereses de la deuda. Se habla del gasto público, del excesivo, inorgánico e inmoral gasto público. Ese gasto público continúa. Yo personalmente creo que no podemos ser demasiado optimistas con el neocorreísmo. Y así como advertí desde el principio. ¿Por el modelo económico? Entre otras razones. ¿Usted refiere tal vez al modelo ético? No estoy hablando de ética en ningún caso, ni en el uno ni en el otro. Ya, no, le pregunto para que esclarezca. Estoy hablando de la copia del proceso de la consulta popular. Eso no es honesto. Pero el modelo de gobierno tiene sus diferencias entre el correísmo y el morenismo. Hay diferencias. Buenas, el hecho de que uno sea el buenas, presidente profundas, y no otro, bien intencionadas. Establece desde todo punto de vista diferencias. Por ejemplo, no hay el respeto total, permanente, constante a quienes discrepaban con el señor Correa. Pero en lo sustancial, yo no encuentro todavía, y recalco esta palabra, todavía, nada específico, concreto, que permita visualizar un proceso absolutamente distinto. Se ha abierto, y también lo aplaudo, un proceso de fiscalización para designar a quienes, en una u otra forma, atentaron contra los recursos públicos. Yo aplaudo ese proceso de fiscalización, pero espero que ese proceso de fiscalización sea completo y no selectivo. Okay. De tal manera que, así como advertí oportunamente sobre el proceso al que nos estaba llevando el señor Correa, advierto que la posibilidad de este entusiasmo y este optimismo que se ha abierto en la sociedad ecuatoriana respecto al proceso puede caer abierto por el presidente Moreno no necesariamente va a conducir a los resultados que el país debe esperar y espera. Hemos escuchado reiteradamente en las calles de nuestras principales urbes por donde caminamos una preocupación que se extiende cada vez más de que el presidente Moreno mantiene a consistentes correístas en su gabinete. Y como son del mismo movimiento, con ideales compartidos, el gabinete
tiene nombres alineados con las consignas de el expresidente de la República, Rafael Correa. Y justamente se mencionaban a César Navas, el ministro del Interior, a la señora doctora María Fernanda Espinosa, canciller de la República, mencionan a Van der Falconi, correísta muy apegado a sus consignas, al ex, digamos, al señor Granda, hijo de Víctor, actual superintendente. Paul, exactamente, mil perdones. Se menciona a Alex Mora, creo que ayer lo cesaron en funciones de secretario de Información, ahí ahora otro secretario nacional de Comunicación. Se menciona a Joana Pesantes, a Romy Vallejo, a Lady Zúñiga, a Nicolás Issa, a José Leonardo Orlando. Y por eso muchos nos preguntamos, dice el cronista, que Moreno busca una salida, el cambio que prometió en la campaña. ¿Es factible hacerlo con estos cuadros? Dice el periodista Jean Cano, muy conocido por todos nosotros. ¿Qué opinión tiene usted, señor asambleísta Cucalón? Antes quería también hacer una precisión. Siempre estuvimos en contra de ese mamotreto jurídico denominado Consejo de Participación Ciudadana, que en la práctica burocratizó y estatizó la participación para cumplir fielmente la voluntad del poder político, en este caso del correísmo. Reitero, yo también creo que debe ser eliminado. Siempre. De hecho, yo en la Constitución de Montecristi voté en contra y sí me leí los 444 artículos y voté en contra. Pero tal y como está la estructura jurídica, coincido que solo se podía eliminar vía Asamblea Nacional Constituyente. El hecho de que personas hayan defraudado al país, instituciones de control, no significaba que el concepto del procedimiento era malo o que lo que se aplica en todas partes del mundo no funcione. Es decir, que un presidente elegido por el pueblo nomine a alguien y que un Congreso, un Parlamento elegido por el pueblo designe a alguien. Si mañana un presidente nombra a un imbécil y el Congreso designa a un idiota y los dos son pillos, ese no es problema de la estructura, no es problema del principio jurídico, no es problema de Montesquieu, es un problema de las personas, del ser. ¿Estamos bien? Así que ahora, inclusive, hay un ejercicio en marcha. El presidente en el Consejo Transitorio, que tiene un mandato del pueblo para en 6 meses evaluar y mandar a su casa a los corifeos del correísmo que están enancados en los organismos de control, el presidente nomina y la asamblea designa. Y hay nombres respetables. No todo, porque nunca, no hay tusa que calce, pues no, sí. No hay pues ternas perfectas, pero hay nombres de personas serias, respetables y capaces. En estos días se procederá a la designación. ¿Pero también hay pandilleros? En general hay personas serias y capaces. Y haremos el mejor esfuerzo posible, sin distingo partidista ideológico, de escoger a los mejores hombres y mujeres para que tengan que cumplir este mandato del pueblo. Ahora, lo que usted me decía, a mí no me causa ninguna sorpresa que todos los nombres se repitan, por una razón muy simple. Es el mismo partido. Es todo igual, sino que el presidente tiene otro estilo, tiene otras costumbres. A lo mejor en las mañanas no se despierta con ganas de cerrar un periódico, pongámoslo así. Pero el modelo es el mismo. Pero no es cuestión de rostros, sino de contenidos. Es que ahí viene el tema. Es que ellos se van a defender que eso fue lo que votaron ellos, porque lo que ganaron fueron ellos. Yo también a veces me asombro que hay gente que quería que el vicepresidente, por el cual yo no voté, por la señora Vicuña, quiero aclarar, poco más quería que pongan a un señor que venía a las cámaras. Pero es que ellos no ganaron las elecciones. Y lo digo yo, que soy adversario del gobierno. Claro.
puso el que él creía que tenía que poner, que obviamente no está a la altura de las circunstancias, no tengo la menor duda. Pero esto es lo mismo. La misma filosofía, que yo creo que está equivocada. Ellos creen que están acertados. Esa es la democracia. Y el pueblo es el que tiene que jugar quién es el que está equivocado, quién violó la ley y quién se llevó los fondos del pueblo. Le pongo un ejemplo. En la política económica, yo quisiera un cambio de modelo. Yo creo en la articulación entre lo público y lo privado, entre un Estado que regule y que no estrangule. Pero ellos son estatistas. Y el ministro que está es igualito y trabajaba con el correísmo. Y a mí no me sorprende que piense lo mismo. Me sorprende los que se sorprenden que quieren que ponga un liberal. Uno. Dos, en política exterior. Miren lo que está pasando con Venezuela. Es una vergüenza la política exterior ecuatoriana. Claro, el presidente se la quiere echar a la ministra. No, la política exterior la maneja él. El ministro ejecuta la política del presidente. Lo que nuestros representantes, vicepresidente incluida, hacen para defender al chavismo es impresentable. Y el silencio cómplice del gobierno ecuatoriano ante las atrocidades de la dictadura militar venezolana, es imperdonable. Así que tengamos claro, esto es los mismos como las mismas, como decía Gaitán en Colombia, con una diferencia de estilo. Y que a lo mejor lo que ha hecho el presidente, que algunos lo vemos en la parte de la relación indefinida, que veo que hay coincidencia, y en otros aspectos de democracia que supera el tema ideológico, que es hasta de sentido común, ojalá que lo haya hecho porque lo siente y que el pueblo en este sentido no lo ha apoyado a él, ha apoyado la institucionalización y la democratización. Cuidado, lo hizo por sobrevivencia política. Porque en el Ecuador, mis estimados oyentes, estas peleas entre los mismos líderes de un mismo partido, si no pregunte lo que pasaba con Ponce y Velasco y Carlos Julio y Velasco, eso es cuento viejo. No es la primera vez que entre los mismos de una misma tendencia se pelean y se matan. Así que no nos sorprendamos con eso. Ojalá que sea por el deber ser y no solamente por un ajuste de cuentas con quien se queda con la maquinaria y con la parafernalia partidista. Ya, bien que usted nos hizo acuerdo de también el país político de los años 80-90, en donde se vio que había una sola partitura y que recuerda Antonio Rodríguez, que fue asambleísta en ese entonces, tocaban claro, las mismas melodías. Yo le quiero preguntar si es que el movimiento Alianza País va a continuar resquebrajándose, va a continuar generando conflictos y acusaciones mutuas respecto a manejos antiéticos, o usted piensa que hay todavía una esperanza de un liderazgo que reconstruya, digamos, el pensamiento que usted defiende y en el que no ha caído en ninguna sospecha? Yo considero que el correísmo está herido de muerte, no está muerto. El correísmo está herido de muerte, pero no está muerte. Decían en un titular. Y peor, enterrado. Que es una cosa. El movimiento país, como estructura política orgánica, creo que es una organización que cumplió un rol histórico que agotó su tiempo y su capacidad. Lo que estamos viviendo con Moreno, yo diría, son los últimos momentos de una organización política que marcaba la línea del Ecuador en su institucionalidad y en su desarrollo político. Creo que ese partido como tal está agotado. Cómo se rearticulan, cómo se reinventan, cómo se reorganizan, eso lo veremos más adelante. Pero como país, ese ya es un proceso histórico agotado. Ahora, el correísmo que ha desmarcado su lógica de ese movimiento país, cómo se articula y cómo se construye, eso también habrá que verlo. Pero los que piensan que esto ya está superado, yo tengo las dudas
muy fuertes de que este proceso está superado. Este proceso habrá que superarlo democráticamente en las próximas elecciones y en las siguientes elecciones generales. Y creo que desde lo local hay que recuperar la capacidad de respuesta de los ecuatorianos a la situación actual que estamos viviendo. No hay que ser tan optimistas de que este gobierno de la noche a la mañana va a ser la panacea para resolver los problemas del Ecuador, porque tiene un anclaje y tiene un origen que desgraciadamente no creo que vaya a cambiar en estos días. ¿Requiere Correa para volver que Moreno fracase o por el contrario, que Moreno salga victorioso y que el movimiento renazca y que vuelva a reconocer un liderazgo sólido en Rafael Correa? Porque todo ha pasado en este país. Los 5 velasquismos y tantas cosas que ni punto de comparación con lo que mucha gente piensa que ha hecho y ha protagonizado esta pandilla. Mire, yo no la generalicé. Yo le envié, generalizar en el 2011 una reciente. carta al último emperador, decía yo, que era Rafael Correa, y es pública, está en... Sí. Yo considero que la política del Ecuador tiene que despersonalizarse. No puede seguirse construyendo sobre Correa o sobre Moreno. No. La política del Ecuador tiene que construirse sobre organizaciones sociales y políticas con la suficiente madurez para no repetir estos errores. El que estuvo llamado a ser uno de los grandes estadistas terminó siendo más que un caudillo más de la política ecuatoriana que intentó perennizarse en el poder y que el pueblo ecuatoriano le ha dicho de manera categórica no. Ese señor no va a poder volver a ser presidente del Ecuador a menos que en este país pase alguna barbaridad, que esperamos que no pase. Gracias, pero todo César. es posible en este país. Gracias, Antonio. En breves instantes, señoras y señores, José Hernández, Gustavo Ishi y Milton Castillo en Cadena Democracia, porque la Fiscalía va tras los Alvarado Espinel, el informe de la UAFE que desnuda sus millonarias cuentas. Enseguida, analizado por José Hernández, Gustavo Ish y Milton Castillo, el millonario gasto publicitario en la década de Correa. La Asamblea